Invadiendo la radio, invadiendo La Paz, Baja California Sur, invadiendo tu sentido, 101.5 FM. Somos Bless FM. Bienvenidos, estás en tu programa Hablemos en Casa, donde nuestro deseo es generar un diálogo donde tú estés y con los que te rodean. Comenzamos. Muy buenos días, ¿cómo están en este Día de Independencia? ¿Cómo están ahí en casita? Este es su programa, Hablemos en Casa, un programa de Casa de Oración. ¿Dónde está Casa de Oración, por cierto, Fernando? Buenos días, ¿cómo están todos? Casa de Oración se encuentra en la calle Colima y Topete, en el Manglito, detrás de la Plaza Náutica. Ahí nos encontramos, pero ¿qué creen? También tenemos redes sociales. Muchas gracias, Fernando. Y en estas redes sociales, Brenda, ¿nos quieres ayudar? Claro que sí, pueden encontrarnos vía Facebook como CDO La Paz. Y puede también escribirnos vía WhatsApp en el 612-157-9290 o hablarnos a cabina también al 612-12-944-81 y también yo les saludo en buenos y muy mexicanos días. Así es, que como ven, sí los agarré desprevenidos a mis colaboradores, pero le damos muchas gracias porque están al pendiente de todo esto. Fíjense que hoy está Fernando, como ya lo escucharon. ¿Cómo estás, Fernando? Súper bien, feliz de poco a poco ser cada vez más mexicano. Eso es la actitud. Pues mira, esa es la actitud. Ya tienes una hija mexicana. Exacto, ¿Qué más? Sí, ya ¿Qué 50% de esta hecho. No, pues ya puede venir un yerno mexicano más Oh, adelante. No, en eso no te el metas. día, por favor, todavía. Sí, todavía no. Ella es muy jovencita. Nietos mexicanos, mira qué gran bendición. No, Fer. en este caso yo te defiendo, Fer. Esperen, tranquilidad. Y Brenda, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, muy bien, muy contenta, celebrando este día muy especial para nosotros como país. Sí, claro, es muy, muy especial y en verdad estamos felices y contentos de estar transmitiendo en este día que es de asueto. Muchos, aunque no estamos trabajando desde, no estamos físicamente, pero muchos tienen hoy este día como asueto. Si estuviéramos en clases el lunes hubiera sido el día de asueto, pero aquí estamos para servirles, para llevar precisamente este tema. Hable con nosotros, habla con los que te rodean ahí en casa y por favor, hoy tenemos una sección muy importante y vamos a escuchar cuál es nuestra sección del día de hoy. Hablemos en Casa de vida cotidiana. La vida cotidiana es importante y muchas cosas suceden en nuestra vida cotidiana. Entonces, yo quiero que tú te contestes a esta pregunta. ¿Tú cómo celebras la independencia? Qué bonita pregunta, ¿verdad? ¿Cómo celebras la independencia? Esperamos sus respuestas por WhatsApp y al teléfono de cabina donde está Germán atendiéndoles, que es el que lleva aquí los controles técnicos. Estamos aquí para servirles. Y vamos a entrar de lleno en este tema de independencia. En la vida cotidiana está la independencia. Pero nosotros aquí en México, esta pregunta es bien interesante, ¿no? ¿Por qué celebramos la independencia? Brenda, ¿quisieras decirnos por qué se celebra la independencia? Claro que sí, vamos a recordar un poco de nuestra historia en esta mañana, porque el periodo de independencia o guerra de independencia comienza o inicia en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando el padre Miguel Hidalgo da el llamado Grito de Dolores, como lo conocemos ahora, y esta guerra que inició ese día, en 1810, termina un 27 de septiembre de 1821, o sea, 11 años después, con la entrada triunfal del ejército trigarante, encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, en una jubilosa Ciudad de México. El objetivo principal de este movimiento armado y social era liberar a nuestro territorio del yugo español y que en cada rincón de la colonia se olvidase por completo el concepto de virreinato. Y yo quisiera agregar a este dato
muchas cosas a veces que no nos enseñan, ¿no? En nuestras clases de historia nos concretamos justamente a lo que sucedió este 16 de septiembre o desde el 15 de septiembre, pero realmente en España había ciertos problemas políticos que estaban afectando la Nueva España, ¿no? Éramos nosotros, ¿no? México. Y esos problemas políticos que tenía con el país de Francia, España y Francia, aunque no nos los cuentan, Claro. afectaba hasta la Nueva España. Pero sin duda en la Nueva España había una situación social, económica terrible, un trato en cuanto a los niveles sociales, porque había el nivel alto y el nivel bajo, muy bajo, ¿no? Entonces había una condición económica terrible en donde la gente estaba sufriendo. Y al final ese es el yugo que ellos quieren quitarse y lo consiguen un 16 de septiembre. Ahorita de lo que acabas de decir, te lo voy a dar la palabra, Fer, me llamó mucho la atención el tiempo que duró 11 años. Es demasiado tiempo, 11 años. Bueno, ha habido guerras mucho más largas, pero 11 años es mucho tiempo. Yo tengo 10 años aquí en La Paz y siento que ya he vivido toda mi vida aquí en La Paz. Y era, vayamos a ese contexto histórico. No andaban volando en las aerolíneas que tenemos ahora en este tiempo, ¿me entienden? O sea, andaban en caballos, en mulas, en carretas y andaban de diferentes lugares y atravesaban gran parte del centro. En esta parte aquí de la independencia fue el centro. Ya en la revolución sí las distancias eran hasta Ciudad Juárez, en Matamoros, o sea, eran distancias todavía mucho, mucho más largas. Fernando. Sí, uno generalmente piensa que las revoluciones se dan de un momento a otro, ¿no? Como por ejemplo la revolución cubana que se dio en un corto plazo. Sí, fue más corto, claro. Comparado, digamos, a otras revoluciones que nunca, ni siquiera terminaron de hacerse, como por ejemplo la revolución en Colombia de los izquierdistas en la parte de la FARC, que finalmente culminó en un proceso de paz. Pero se dio prácticamente desde los años 60 en adelante y nunca terminó. Entonces, sí, toda revolución se da a diferente velocidad y muchas cosas que conducen a una revolución pueden ser ideas, ¿sí? Que se van desarrollando, siempre toma mucho tiempo para que se madure. Entonces, eso también hay que tenerlo. Sí, porque es importante, qué bueno que tocas ese tema, porque no solamente queremos hablar acerca de lo que pasó aquí en nuestro país, de lo que es una revolución, una independencia, sino es el hecho que esto acontece en nuestra vida constantemente. Constantemente nosotros tenemos que estar independizándonos de muchas cosas y eso es importante. Y el tiempo para cada cosa es diferente. En este caso, aquí en nuestro país, fueron 11 años. Hay historiadores que dicen que fue más tiempo todavía y probablemente, pero la historia lo registra en este tiempo hasta aquí, ¿no? En 11 años. Pero todos celebramos la independencia con una fiesta. Celebramos con comida aquí en México. Vamos a las plazas principales o a los zócalos, como le llaman en algunas ciudades, y festejamos. Pero Fer, ¿tú sabes cómo inició la costumbre de celebrar la independencia? En este sentido, Fer, de la necesidad de que, quiero que me lo digas tú, ¿cómo piensas? La necesidad de cómo celebramos, ¿no? En este sentido. Ok, sí. La celebración del grito de independencia pues tiene un aire familiar, ¿no? Cada 15 de septiembre. Eso. En las plazas públicas de todo el país. Ahí es donde el pueblo se reúne para convivir, gritar, agitar banderas, ¿no? Estoy hablando también de Colombia porque todos hacemos lo mismo. Sí. Y comer antojitos. También eso lo hacemos en todos lados. Oye, bueno, ahorita vamos a hablar de comida y me platicas de los antojitos de Colombia. Sí, claro que sí. La conmemoración no se desarrolló de esta manera desde el primer aniversario de la consumación de la independencia.
La conciencia de nación tardó varias décadas en arraigarse entre los mexicanos. Algo muy similar a lo que estamos hablando hace Del un tiempo, segundo. ¿no? Exacto, siempre se tarda tiempo en que esas cosas se desarrollen. El primer aniversario no es una celebración como la actual, se hizo una conmemoración, ¿sí? Más religiosa que cívica, porque todo tenía que ver con la religión en aquellos años. Sí, porque Fer, déjame, te interrumpo tantito y ahorita sigues. El estandarte que levantaron fue un estandarte religioso. Al final de cuentas, o sea, no usaban una bandera como tal porque no eran un país y todavía no tenían algo. Entonces levantaron una insignia religiosa. Claro, y esto como dato también interesante se dio porque la independencia se estaba programando para que fuera en octubre. Todos los insurgentes que eran los que estaban luchando en contra de los conservadores y el gobierno de la Nueva España, tenían obviamente, como en todos los países, infiltrados y se dan cuenta de que los insurgentes ya iban a tomar o estaban tomando la decisión de atacar y de rebelarse, y es cuando en septiembre, ahora sí que todo explota, toda la información se sabe, mandan a la corregidora, como la conocemos aquí, a Josefa Ortiz de Domínguez, manda un mensaje muy importante para que Miguel Hidalgo sepa que todo fue descubierto, así que corren rápidamente con él, y en esa prisa Miguel Hidalgo toma este estandarte, él como religioso, como sacerdote, toma el estandarte de la Virgen de Guadalupe, y dentro de su diálogo que tiene o el ánimo, ¿no?, que les da al pueblo para levantarse, sí dice, vamos a derrotar a los españoles. Él les dice los gachupines, espero que nadie se me ofenda, ¿verdad? No hay españoles escuchándome, pero que no se ofendan, así dijo No lo el sé. padre Si Miguel nosotros Hidalgo. no nos ofendemos, ellos tampoco. Espero. No, ¿verdad? Entonces, pero él exaltaba también en ese momento la religión. Entonces, el primer estandarte fue eso, ¿no? Y si usted ve los libros de sus hijos de historia, puede ver muchas imágenes, muchos cuadros que se realizaron precisamente por este aspecto. Es bien importante y volvemos a la parte espiritual, pero Fer, ahí hay algo que está bien interesante de lo que estabas diciendo. ¿Quieres continuar, por favor, Fer? Sí. Explica Israel Álvarez, ¿sí? Moctezuma, académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y añade que es la misma razón por la que el cura Hidalgo usa las campanas de la iglesia. En ese entonces le daban sentido y forma a la vida de pueblos y ciudades. Porque era con lo que se identificaban al final de cuentas. Recordemos que en ese tiempo, ahí en Dolores Hidalgo, en lo que es la zona de Guanajuato, del Bajío, es todavía una zona muy próspera y muy verde. Tienen un clima envidiable aquí en La Paz. Entonces la gente se dedicaba al campo y no hacían otra cosa más que el campo, su casa y la iglesia. Entonces eran esas tres cosas con las que ellos convivían todo el tiempo. Entonces, obvio, el sacerdote tenía esa voz y esa autoridad precisamente para que todos lo siguieran. Y continuamos, Fer. Las primeras conmemoraciones del inicio de la lucha de la independencia se dan desde 1812 y 1813 en adelante. La guerra de la independencia, Morelos, y las celebraciones más en forma se dan años después de consumada la independencia. El que primero hace de la conmemoración algo más festivo y lúdico es Maximiliano durante el Segundo Imperio, que repite el grito de independencia y el discurso republicano durante la celebración. Eso es bien interesante, porque irónicamente, Fer, sería Maximiliano de Habsburgo, ese archiduque que, ¿cómo suena el nombre, no? El nombramiento de Austria, buscando detonar un sentimiento de unidad nacionalista y distanciamiento en la época virreinal. Aquí entra una palabra, el patriotismo que él estaba tratando de empezar a generar. Esta es una palabra, yo voy a ser bien honesto y espero allá en casita que también lo comenten con nosotros, que a mí me causa mucho escozor, conflicto el patriotismo.
porque como mexicanos, desde mi perspectiva, no somos patrióticos. Nosotros nada más somos patrióticos cuando juega la selección mexicana y usamos, Germán me da la razón, ¿verdad, Germán? La playera. La playera, y si andamos bien de verde, y hasta venimos al templo si ese día juega la selección de verde y todo, y vamos a las congregaciones. Y ahí sí somos bien. Pastor, ponga el partido. Ajá, y pastor, terminando, puede poner el partido ahí en la pantalla gigante. Grande, sí. Entonces, ahí sí somos bien. Espero que no pase lo mismo en Colombia, pero Pues la verdad es que sí pasa algo muy similar. pues, pasa algo muy similar, Sí. pero este patriotismo, qué interesante que lo estaba haciendo un extranjero, que estaba queriendo darle identidad al país donde estaba. Él tenía sus razones, que son cosas en las que no nos vamos a meter porque la historia también pone sus puntos a este archiduque, pero qué interesante. Fer, a ti el patriotismo, ¿qué te mueve? A ti en lo personal, ¿qué te mueve el patriotismo? Oh, wow. Yo nací en Colombia, pero yo viajé por todo el mundo toda mi vida. ¿Sí? Entonces, yo en el fondo, yo siento que soy colombiano. Pero el viajar por todo el mundo me ha abierto los ojos. Desde me ha dado muchos otros puntos de vista. Entonces, ahí es cuando comienzan a surgir preguntas críticas en cuanto a qué es el patriotismo. Pero yo creo que a nivel biológico, yo siendo biólogo, nosotros siempre sentimos un tipo de pertenencia digamos, la familia, al barrio, a la escuela donde nosotros estudiamos, al equipo de fútbol, a la ciudad, al país. Eso es algo totalmente natural. Seguimos hablando después del corte con Fernando y esta idea que él tiene me parece perfecta. No dejen de seguirse comunicando con nosotros. Esto es Hablemos en Casa en Radio Bless 101.5. Regresamos. No te vayas, Hablemos en Casa continúa después de un breve corte. Esto es Hablemos en Casa. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos. Bienvenidos, nuevamente estamos de regreso en este día bien patriótico, porque en eso nos quedamos hablando del patriotismo. Así que esté en contacto con nosotros en los teléfonos de Radio Bless al 612-129-4481 y Brenda al WhatsApp de Hablemos en Casa. Que es 612-157-9290. Escríbanos, queremos saber qué es lo que piensa. Usted es muy patriota, cómo celebró, queremos leerlo. ¿Cómo celebró? Quiere mandar saludos, también podemos hacerlo. Claro saludos, que sí. Saludos también a España. Sí. Y a todos nuestros amados familiares en España. Muy bien. Entonces, nos quedamos, Fer. Estabas hablando acerca del patriotismo y tenías una idea desde la parte biológica, ¿no? Sí, que eso es muy natural. ¿Sí? Nosotros siempre tenemos un sentido de pertenencia a aquellos que son más cercanos o más similares a uno. Entonces, eso ya a un nivel, a una escala mayor, pues ya se puede llamar patria también. Okay. Pero nosotros estamos hablando justo hace poco de que a veces somos patriotas es cuando nos conviene. Claro, sí. Claro, cuando juega la selección mexicana somos bien patriotas. Sí. Y en estas fechas, fíjate que desafortunadamente, Fer, no sé si te ha tocado estar en estas fechas en años anteriores acá en México, pero hoy ha estado desafortunadamente por obvias razones muy sin sabor este festejo. Porque por lo regular se pinta de verde, blanco y rojo nuestras ciudades. Es impresionante nuestras banderas. Aquí tenemos una bandera. Yo siempre en mi oficina en estas fechas, todo el mes saco mi bandera, que debería dejarla todos los días, ¿no? Exactamente. Pero es por esto del patriotismo, pero se pinta de otra manera y vamos a hablar un poco de eso. Entonces, que es importante. Ahora, Brenda, ¿tú qué idea tienes del patriotismo? Bueno, al igual que lo que comentábamos hace un momento, es algo que no se ha estimulado o no se ha enseñado durante tantos años, ¿no? Y es necesario, porque primero es necesario conocer nuestra historia, conocer nuestras raíces para poder valorar esta guerra que se hizo, todos los sufrimientos que tuvo el pueblo,
Durante la guerra también no fue nada fácil. Yo recuerdo cuando visité el Museo de la Alhóndiga en Guanajuato y nos contaban cómo tomaron la Alhóndiga, porque allí fue un lugar donde se escondieron o se querían proteger los españoles junto con toda su familia, y ha sido muy criticado porque realmente fue un evento muy trágico, muy sangriento, por lo mismo que había niños. Claro. Pero los que estaban en Alhóndiga, los que se estaban protegiendo, ellos sacaron una bandera blanca, ahí te lo cuentan los historiadores, y ellos dijeron, queremos paz, no va a haber guerra, no va a haber conflicto. Entonces el ejército que estaba comandado por Hidalgo toma la paz y se acercan, pero cuando ellos se acercan a la Alhóndiga, que es un edificio espectacular, precioso. Que por cierto, les recomendamos que dentro de sus vacaciones próximas vayan a la Ruta de la Independencia. Así. Fernando, te la recomiendo. La Ruta de la Independencia es una ruta ahí en el Bajío, impresionante. Vas viendo los pueblos, por dónde pasó la independencia, dónde fue realmente el grito, que es otro tema aparte, pero son lugares maravillosos históricamente para los mexicanos y para los extranjeros. Es increíble y se lo recomendamos. Que incluye, obvio, Guanajuato capital, Dolores Hidalgo, Atlacomulco, San Miguel de Allende, San Miguel de Allende, el mismo León. O sea, es increíble, es algo precioso que yo sí lo recomiendo a nuestros radioescuchas, que dentro de sus posibilidades hagan esta Ruta de la Independencia, que es muy, 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 muy bonita. Perdón, Brenda, adelante. Sí, entonces les continúo contando qué es lo que sucedió ahí. Cuando el ejército se acerca a todos los campesinos y van hacia las puertas de la Alhóndiga, se encontraron con una sorpresa terrible, que fue que empezaron a aventarles una especie de brea caliente. Entonces, por todas las puertas, desde arriba empezaron a aventar este líquido y quemaron y murió mucha gente. Entonces, con esa rabia de haber ellos cedido y haber creído que iba a haber paz, entraron y bueno, sucedieron cosas terribles, ¿no? Pero es importante como mexicanos saber la historia real, porque hay mucha historia que no es real. Y hablando justamente de los festejos, en 1896, Porfirio Díaz festeja esta fecha y él ordena que la campana con la que Hidalgo convoca al pueblo para iniciar el movimiento de independencia se traslade de Dolores Hidalgo al Palacio Nacional de la Ciudad de México, justamente para invitar y recordar y hacer a los ciudadanos patriotas, ¿no? Recordar este evento, amar este movimiento y amar al país y seguir luchando por esto. Entonces, hemos visto cómo ha cambiado los festejos. Primero era una conmemoración muy solemne que tenía que ver sí con la religión, pero unos historiadores mencionan que se leían algunas cartas, ¿no?, de todo lo que había sucedido. Ahora nosotros pues es la fiesta y todo lo que conlleva la fiesta, y nos olvidamos de ese patriotismo de amar nuestra patria, nuestro país, y sobre todo ser ciudadanos responsables y crear cambios significativos para un bien social. Yo creo que para eso debe de ser el patriotismo, y no en unos Juegos Mundiales o Olímpicos, que también es bueno apoyar, ¿eh? No estoy en desacuerdo. Sí, no estamos en desacuerdo en eso, pero es importante. Por eso en la arenga, que así se le llama cuando se da el grito, se dice vivan los héroes que nos dieron libertad. Y ese es el patriotismo que deberíamos de tener. Aquellos héroes que nos dieron libertad son por los cuales debemos de tener ese patriotismo, porque nosotros ya lo estamos disfrutando, nosotros ya estamos disfrutando esto, y ellos fueron los que sufrieron. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Pero miren, vamos adelante. ¿Cómo celebran en otros países su independencia? Y nosotros ahorita nos vamos a meter de lleno a lo nuestro. Por ahí, Brenda, querías comentarnos algo. Sí, fíjate que el 15 de septiembre también se celebran en 5 países de Centroamérica, declarando, al igual que nosotros, su independencia de España en 1821. Estos países son Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras. Ellos se unieron contra las fuerzas españolas para obtener
su independencia colectiva e individual. Entonces, no somos los únicos. En Latinoamérica hay fiesta. En esta fecha, Sí, en esta fecha. el 16 de Y septiembre. hay otros países que no necesariamente es en esta fecha, pero sí es en septiembre. Fer, ¿tú tienes algunos otros? 20 de julio se celebra el Día de la Independencia. De hecho, este 2020 se cumplieron 210 años del histórico evento que sucedió en el marco de las guerras de independencia hispanoamericanas, que dieron como resultado el nacimiento de lo que iba a ser la patria colombiana. La patria colombiana. ¿Cómo es? Aquí es Estados Unidos mexicanos. ¿Cómo es allá en Colombia? ¿Así? ¿Colombia el nombre? Nada más es Colombia. República de Colombia. República. Sí. Ok. Sí. Porque, Y les tenía una pregunta. ¿Sí? Nosotros, por lo menos algunos historiadores en Colombia, consideran que la revolución en Estados Unidos de 1776 también fue uno de los grandes factores que llevó a finalmente lo que fue la revolución en los países latinoamericanos. Obviamente, pues, al lado de muchos otros eventos de la época. Pero ustedes, ¿cómo lo ven desde acá? no tiene nada que ver. Acá estábamos en ese tiempo, había un aislamiento, y fue meramente un levantar de nuestro De la opresión. de la opresión, un religioso, un grupo de personas que estaban viendo la esclavitud en la que estaban viviendo, y porque en ese tiempo ya había muchos criollos, y estos criollos fueron los que realmente se levantaron para poder tener esta libertad. Entonces, no, es independientemente de eso. No, aquí en México es muy clara la razón de la independencia. Una libertad de un pueblo que estaba saqueando, de otra nación que estaba saqueando a este lugar y que estaba acabando con los mismos nativos, por decirlo así, de México. Entonces, más que nada es eso, no hay una relación con Estados Unidos en eso, no la hay. Porque realmente, como te decía, una de las situaciones que se vivía era en Europa, que hubo una consecuencia hacia México, pero la realidad es que había esclavitud y había pues mucha desigualdad, mucho dolor en el pueblo, mucho sufrimiento, mucha pobreza, y ese era el motivo principal por el cual ellos se empiezan a rebelar por las injusticias. Y como bien lo dice Eliseo, muchos criollos tuvieron mucho que ver, como Leona Vicario, aunque los padres de Josefa Ortiz de Domínguez murieron cuando ella era niña y su hermana es quien la cría, ellos eran criollos, pero esa posición les ayudó mucho porque tenían esos contactos que necesitaban para saber qué era lo que hacían los conservadores y pasar la información a los insurgentes, y sobre todo que ellos financiaban. Leona Vicario era una periodista y ella pudo financiar la lucha contra la lucha a la independencia. Sí, y fíjate qué interesante, ¿no? En este tiempo, nosotros debemos de independizarnos de Estados Unidos, ¿no? Sí. Claro sí. No, por eso hacía yo la pregunta también, porque sé que hay muchísimos sentimientos actuales envueltos en toda la idea de la independencia. Pero hasta donde yo tengo entendido, en ese momento el mundo estaba pasando por un montón de procesos muy similares. En todo el mundo, exactamente. La revolución, lo que pasó en Francia, en toda Europa prácticamente, en los continentes americanos. Había un caos. Y sabes social. Que son ciclos, al final de cuentas, son ciclos, y hay cambios periódicamente. Esto de la pandemia, estaba leyendo anoche precisamente que lo nombraban como eso, va a haber una revolución después de esto. No de armas, sino una revolución en cuanto a la ciencia, en cuanto a la salud, en cuanto al cuidado. Entonces son ciclos y ahora son más globales. Y fíjate, en ese tiempo que aunque estábamos separados, porque no había en ese tiempo Facebook, esto lo digo para los muchachos que piensan que el Facebook siempre ha existido, no había esto, y estaba surgiendo todo ese mover, ¿no?
en esto. En algunos lugares sí ha influye en otros países, pero nosotros como país, como México, nuestra independencia era de Europa, de España, directamente, sin ningún intermedio. ¿Querías comentar algo? Sí, no, ya volviendo a lo de la fiesta y la celebración, que también se tienen en otros países, para no perdernos un poquito de esto, en todo el mes de septiembre los países celebran con tradiciones únicas que van desde desfiles, piñatas, bailes en las calles, discursos, de funcionarios públicos. Por ejemplo, el 9 de septiembre una antorcha recorre Guatemala hasta Costa Rica, que se pasa de mano en mano y se lleva a pie a través de los 5 países que celebran su independencia el 15 de septiembre. A menudo también llevan linternas por las calles como un símbolo tradicional de esperanza. Qué bonito esto. Y en Costa Rica, en septiembre se le llama el mes de la patria y se celebra el Día de la Independencia el 14 de septiembre con un desfile de linternas caseras llamadas el desfile de faroles. Por lo regular los niños hacen faroles en las escuelas antes del gran día y empiezan ellos también a desfilar con sus faroles. Aquí en México, bueno, al menos aquí en La Paz, los niños salen gritando México, México, ¿no? Y haciendo muchas, pues es que sí gritan, no, los que me están escuchando, sí gritan los niños y se ven bien bonitos. Voy a hacer lo mismo. También vamos a ir, nos vamos a salir. Mira, necesitas pasar a comprarle una bandera a tu hija, que ya es mexicana, a Indiana, necesitas llevárselo. Pero fíjense, esto va a responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo se festeja en este tiempo la independencia? Hay un grito de independencia, y este grito al final se da por las autoridades, porque eso es lo que se considera por precisamente a Miguel Hidalgo y los que estaban alrededor como autoridades. Al final de cuentas, hay un desfile militar y hay obvio un festejo en casa. Pero yo tengo un dato que no sé si sea bien interesante, pero en 1911 se originó o se organizó un desfile y un festival militar en el Hipódromo Condesa, que ahora sería la colonia Condesa, ahí en la Ciudad de México, una colonia antiquísima, porque es de las primeras y muy bonita, por cierto, con carreras de caballos en la que se conmemoró la consumación de la independencia. Durante el desfile, los soldados de infantería presentaban maniobras militares y los jinetes de caballería ofrecían un espectáculo ecuestre. Entonces, esto sucedió y fue la primera vez que se hace un desfile militar celebrando en 1911. Ahí en esa colonia, en el Hipódromo Condesa, eran las afueras de la ciudad, ahora es el centro de la Ciudad de México. Increíble, ¿no? Pero esto es importante. Estamos casi por irnos al siguiente corte y regresando voy a preguntar a Fer y a Brenda acerca de esto, de los actos cívicos, del desfile militar, de los festejos en casa, para que reflexionemos al final y nos podamos ir nosotros a nuestra casa y ahí en casa con esta reflexión. Pero por lo pronto aquí en Hablemos de Casa decimos bien fuerte, ¡Viva México! ¡Viva porque México! Nosotros creemos en esto y somos parte de lo que en este tiempo Dios nos ha permitido vivir. Así que vamos adelante y no olviden, pónganse en contacto con nosotros. ¿Cómo se festeja cómo festeja usted la independencia y cómo es que usted pasa estos días que son hasta cierto punto de descanso aquí? Así que sigan con nosotros, regresamos después de un corte a Hablemos en Casa. No te vayas, Hablemos en Casa continúa después de un breve corte. Esto es Hablemos en Casa. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos. Bienvenidos, seguimos aquí en Radio Bless en su programa Hablemos en Casa y quiero recordarles nuestros números en cabina es 612-129-4481 y puede enviarnos un WhatsApp al 612-15
777-9290. Y quiero mandarles saludos a los que nos están viendo, a los que nos están escuchando también, a Olivia, a Lilith, a Alejandra Medina, a Marlo, a Susana Ávila, a Leslie, a Rafael. También queremos mandarles muchos saludos y gracias por estarnos escuchando. Muy bien, continuamos con el programa Hablemos en Casa y estamos hablando de la independencia, y nos quedamos que la celebración, cómo es que nosotros celebramos, y Brenda, también tenías un dato importante, ¿no? Sí, bueno, hablamos ya que el acto cívico tiene que ver con el grito de independencia que se da el día 15, algunos estuvieron viéndolo virtualmente ahora Sí. por la pandemia, y lo dan el presidente de la República o en los estados el gobernador o presidentes municipales. Pero también el 16 tenemos el desfile militar. Yo no sé si usted lo ve cada año, yo sí, la verdad me encanta este desfile. Me nace lo patriótico ahí un poco, ¿no, Alberto? Al ver al ejército. Al ejército, pero a mí me da mucho gusto ver el ejército mexicano. Y este desfile militar tiene mucho que ver o viene a la referencia del ejército trigarante que entró a la Ciudad de México comandado por Iturbide y por Vicente Guerrero. ¿Qué quería decir este acto de haber entrado a la ciudad? Que ya la guerra había terminado y tanto insurgentes como conservadores habían llegado a un pacto ya de paz. Entonces, referente a eso es que hoy podemos tener este desfile militar. No sé en otros países, porque también hay desfiles militares en los países que acabamos de mencionar en otro corte, cuál es el propósito o de dónde viene su tradición. Pero aquí es justamente recordar ese ejército trigarante, triunfante, que entró a la Ciudad de México. Y déjenme darles otro dato a todos allá en casa, Fer, porque creo que esto es interesante. En 1935, el presidente Lázaro Cárdenas ordenó que los desfiles militares del 16 de septiembre se llevaran a cabo de manera ininterrumpida hasta que se convirtiera en una tradición en México. Entonces, esto es algo muy nuevo, por decirlo así, que ya se institucionalizó. Entonces, desde este punto de vista militar, el desfile sirve. ¿Para qué sirve esto? Porque en los otros países también hacen muestra de todo el poderío militar que tienen, para que las autoridades civiles, para que los militares pasen revista de las tropas y se rindan honores a los elementos distinguidos. Esto es aquí en México. Quiero decirles un dato bien importante. En México tenemos ejército, sí, pero no es un ejército bélico. Que suena muy raro, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo sí? ¿Por qué? Porque no estamos en guerra. Ah, okay. O sea, el ejército en México sirve para la protección del país, sí, para los desastres, enfrentan, obvio, el narcotráfico, hacen muchas otras labores el ejército, pero no es un ejército bélico, no estamos en conflicto de guerra. Es Qué muy interesante, diferente, ¿verdad? Por Claro, lo menos por a lo que supuesto. nosotros tenemos en casa es totalmente diferente. Sí, claro, o sea, no estamos en guerra con nadie, ¿no? Una cosa es que enfrentemos, parece una guerrilla, ¿no? El narcotráfico, que sería otro tema, pero qué interesante, Estados Unidos tiene un ejército que es bélico, Francia tiene un ejército que es bélico, Inglaterra, el mismo España tiene un ejército que es bélico, hay una guerra y ellos van a la guerra. México en algún momento en la Segunda Guerra Mundial sí tuvimos participación, pero hasta ahí, pero nosotros no tenemos ningún conflicto con ningún otro país, entonces no es un ejército bélico. Esto es interesante. Gracias a Dios, que vivimos en un país de paz. Que lo sepamos, porque obvio también aquí en México a los 18 años tienes que ir a hacer tu servicio militar y obvio que quedas en las reservas. Yo por mi edad ya, gracias a Dios, ya no alcanzo a estar en ninguna reserva. Uno pero nunca sabe. bueno, eso espero yo que no, pero yo creo que a lo mejor Germán sí alcanza a estar en las reservas todavía, pero qué interesante, no estamos en guerra, no estamos en guerra. Entonces, se pasa solamente revista y se reconoce al ejército y a aquellos que tienen muy buenos
elementos. No sé si quieras comentar algo al respecto, Fer. Sí, pues simplemente que también en Colombia existen estos desfiles y Ya. también obviamente se hicieron inicialmente con un sentido de patriotismo e intentar recordar el ejército que aquella época combatió contra el ejército de España. Pero hoy en día, pues obviamente funciona como un recuerdo hacia la población civil de que nosotros estamos en guerra, en una guerra interna, y el gobierno se lo toma muy en serio. Sí. A pesar de que, digamos, uno no escucha muchas noticias al respecto, sí existe el conflicto armado en Colombia, y más ahora, en este Sí, momento. claro. Y no es un conflicto de revolución. Sí lo es, sí lo En es, cierto sí lo punto, fue ok. desde un inicio, ¿sí? Pero supuestamente se hizo un tratado de paz. Sí, hace poco, Hace ¿no? poco, exacto. Exacto. Que muchos en este momento estarían cuestionando porque al parecer no fue de mucho éxito. No Ya fue del todo exitoso. vamos de nuevo otra vez en la dirección en la cual se van a generar estos grupos armados, van a seguir creciendo Claro. y van a hacerle oposición al gobierno actual. Pero qué interesante, ¿no? Yo veo, por ejemplo, los desfiles en Rusia, en China, que no solamente desfila el ejército, sino desfila el armamento Mm. que tienen, porque ellos sí son bélicos. Esa es la gran diferencia. Acá nos encanta ver todo lo que hacen y es importante y es parte de nuestra celebración, pero también tenemos los festejos en casa, Fernando. Déjame, te platico que yo creo que en Colombia debe ser igual, Sí. que los mexicanos nos encanta celebrar con comida. Claro, es que si no, no Yo hay creo que a festejo. todos, yo no conozco la primera fiesta sin comida. Sin comida, claro. No puede faltar el pozole, las tostadas, los tamales. Tamales también. Sí, Los tamales muy ricos, rojos, verdes, lo que quiera. Pozole también rojo, verde. El mejor pozole se da en Guerrero, quiero decirte, Fernando. Y a Ok. todos los que nos escuchan, Bueno. el mejor pozole de este país Envíen existe mensajes, en envíen Guerrero. mensajes, por favor. No sé si estén de acuerdo allá en Opiniones. casita, pero los de Tamaulipas decimos que los mejores tamales son los de Tamaulipas. No, wow. Y Y yo aquí en La pensaba Paz. que los mejores tamales eran de Colombia. Wow. Sí, ay, pues sí, es lo que te digo, ¿no? No, creo que vamos muy mal. Pero yo no sé de los tamales, pero el pozole es guerrerense. Ok. Tiene que ser guerrerense. Es que es bien interesante porque realmente en este tiempo la forma en la que celebran la gente aquí en México, Fer, es de varias maneras. Hay quienes les encanta ir a las plazas cívicas y estar amontonados, es que es un problema que a mí no me gusta en lo personal. Es el calor Y humano, el calor, y luego de hay gente, días en los que de hace mucho festividad. calor, en estas fechas llueve, pero bueno, bueno, aquí en La Paz Aquí casi no. no pasa esto. Pero es el hecho de estar ahí y juntos, gritar, es un júbilo, es algo muy interesante lo que pasa, la verbena popular que hay alrededor, es una gran fiesta, pero fíjense que es el 11% de los mexicanos que hace eso. Hay otros porcentajes y el otro porcentaje es lo ven en la televisión o van a algún lugar donde ofrecen una fiesta y van en familia. En este año no se pudo hacer, pero casi el 60% de la población en México lo festeja en casa y ve la celebración por la televisión, porque nosotros gritamos, no sé si viste, Fernando, es una arenga, que era lo que te decía, lo que dice el presidente, que nosotros vimos el de aquí, el del estado, y gritan los nombres de los personajes y luego ya después cada quien le mete lo de su cosecha como gobierno, que lo respetamos y bueno, pero es gritar ¡Viva México! Y es algo Viva. que sale, ¿no? Sí. Del corazón. Y es bien interesante esta parte, cómo lo celebramos, pero realmente es un pretexto para sentarnos a comer. Y para algunos, para Ponerse muy mal, tomar beber. muchísimo alcohol. Mejor tome agua de Jamaica y de horchata. Y es increíble y ahorita como hay ciertas horas para vender, no vayan a esa hora porque es horrible. Pero mejor yo les digo, no beban, eso les hace daño también, es muy triste esto. Pero yo creo que allá en casa todos estamos de acuerdo, nos gusta celebrar, nos gusta gritar como mexicanos. De hecho, nosotros en nuestra congregación hacemos nuestra fiesta mexicana en este año, no lo pudimos hacer, pero cada año lo hacemos también y ahí damos nuestro grito y a mí me ha tocado varias veces gritar esos
esos vivas con la congregación, que estamos muy agradecidos. Entonces, es importante, pero hay una pregunta: ¿por qué es importante celebrar la independencia? ¿Por qué es importante celebrar la independencia? ¿Querías? Pues la independencia, sí, tiene un significado y como tal se relaciona con la noción de la libertad, es decir, la capacidad de actuar, hacer y elegir sin intervención o tutela ajena. La independencia puede aplicarse a distintos campos. En política, por ejemplo, se refiere a un Estado que no depende de otro y que goza de la plena libertad política, económica y administrativa. Ajá. A nivel personal, la independencia es la capacidad de actuar, tomar decisiones Así es. y de vernos por nosotros mismos. De allí que independencia también significa entereza, firmeza de carácter. Y pues aquí yo tengo una pregunta también, ¿sí? ¿Qué significa, o en el contexto de la independencia, cuando hablamos de espiritualidad? Muy interesante, que es a lo que queríamos llegar allá en casa y aquí. Gracias, Fer, porque esta independencia que estamos buscando, según la definición, es la capacidad de actuar y hacer y elegir sin intervención, ¿no? Nosotros, desde la perspectiva espiritual, pudiera sonar hasta contraproducente, porque nosotros espiritualmente queremos ser libres de muchas cosas. Espiritualmente, Dios, en este sentido, por medio de su Hijo, que es Jesucristo, nos da la oportunidad de que podamos ser libres. Pero esa libertad, aquí es donde entra el problema, que nosotros creemos que libertad es la oportunidad para hacer lo que se nos dé la gana, y no es así. Cuando nosotros tenemos libertad, también acarrea responsabilidades. Esto es bien interesante, ¿eh? En México nosotros creemos, somos libres y ya no somos esclavos. Bueno, pero ahora, ¿qué responsabilidad tenemos para poder sacar adelante nuestro país? Sí. En la libertad espiritual es el mismo concepto. Yo soy libre, pero ¿de qué voy a ser libre? Voy a ser libre de mi propia deficiencia humana, de mi propia maldad. Yo quiero ser libre a lo mejor de la enfermedad, de ser libre de mi, dice la palabra de Dios, la concupiscencia. Y ya saqué la palabra dominguera. ¿Qué es esto de concupiscencia? Pues mis deseos más internos, que muchos de ellos son peligrosos y nos llevan a la muerte. Y libres del miedo. Ajá, libres del miedo, libres de los temores de la vida, de las depresiones, de las ansiedades que estamos viviendo ahorita, ¿no? Nosotros quisiéramos ser independientes y ser libres de este virus, pero en el espíritu es esto. Por eso en Juan, en la Biblia, en 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Qué fue lo que hizo libre a nuestro país? El darse cuenta que estaban bajo una esclavitud. Nosotros también, al conocer la verdad, que Jesucristo vino para darnos libertad y morir por nosotros, que eso nadie lo hace. En México, estos héroes que nos dieron libertad dieron su vida, su tiempo, su dinero. Algunos no dieron su vida, pero dieron su tiempo y su esfuerzo para que pudiéramos ser libres. Jesucristo hizo lo mismo. Él vino a morir una vez y para siempre por todos y cada uno de nosotros. Y Jesús mismo es la verdad que nos da la libertad, que eso es lo que estamos buscando el día de hoy. Y Él es la fuente de esa verdad y es esa norma, escuchen esto, perfecta de lo que es bueno y de las responsabilidades que ahora tenemos. Cuando tú eres libre de algo, tiene que cambiar tu conducta. Debemos de empezar a cambiar nuestra forma de ser, y como mexicanos es lo que deberíamos de hacer. Ya somos libres hace 210 años y parece que seguimos viviendo en esclavitud. Sí. ¿Por qué? Porque se nos ha olvidado que tenemos responsabilidades dentro de la libertad. La libertad no es para que vivas en libertinaje, vaya. Entonces en Jesucristo es lo mismo. Él nos libera de las consecuencias del pecado. Él nos libera del engaño, y obvio del engaño del enemigo que nosotros tenemos espiritualmente, que es lo que nosotros creemos que es Satanás, que es ese ángel caído real con el cual estamos enfrentando, y nos muestra Dios por medio de Jesucristo claramente el camino a seguir. Eso es ser libre.
Cuando yo digo, quiero libertad y voy a depender de Jesucristo, ahora hablo de depender. A ver, no me estás diciendo que vas a volver a una esclavitud. No, yo puedo ser libre dependiendo de algo. ¿Y por qué? Porque esa es mi verdad, esa es la verdad que se está generando a mi vida. Y esto es interesante. Entonces, cuando nosotros decimos, yo quiero que Jesucristo venga a reinar a mi vida para que Él me dé libertad y ahora depender de Él, eso es lo mejor que nos puede pasar. Allá en casa, escuchen bien esto. Nuestra dependencia de Jesucristo es lo que más libre nos hace en esta vida. Depender de Él, porque Él nos va a mostrar el camino perfecto, lo que nos conviene a nuestra vida. Él nos va a llevar hacia esa área de vida donde nosotros vamos a poder decir gracias porque me estás dando esa libertad que tanto necesitaba. De la angustia, de la aflicción, obvio, de la enfermedad, de nuestros temores, de nuestros miedos, de nuestras aflicciones y de nuestra propia maldad. Entonces, Jesús no esclaviza cuando dependemos de Él, libera. Y eso es lo que yo quiero invitar allá en casita para que lo puedan disfrutar. Estamos terminando este tiempo. Y yo les pido que allá en casa hagan una oración, es bien sencillo, nada más es hablarle a Dios y decirle, Señor, yo no sé si soy libre, pero hoy quiero serlo en tu nombre. Y yo te invito para que vengas a habitar a mi corazón. Y nosotros aquí estaremos orando por ti, estaremos pidiendo para que tú puedas ser libre en Jesucristo y estamos por retirarnos. Muchas gracias por escucharnos. Fer, muchas gracias por estar acá y gracias porque nos aguantaste en este tiempo de mexicanidad. No, pues, estamos aprendiendo. No, ya tiene una hija mexicana. ya tiene que ya seguir es aprendiendo. parte. Brenda, muchas gracias. Estamos por retirarnos. No, gracias a ustedes también y gracias a cada uno de los que se conectó, de los que está escuchando este programa. Gracias. Y pues por último me queda decir que debemos de festejar la libertad que tenemos como país porque hay muchas cosas buenas en nuestro país, pero también tenemos que festejar la libertad que Jesús nos da. Así es. Entonces, gracias Germán por estar con nosotros, acompañándonos y ayudándonos en este tiempo. Nos vamos y no se vaya, quédese porque sigue nuestra hermana y amiga Delphi Salazar con su programa En Tacones. Así que hablemos en casa, nos despedimos y los esperamos en nuestras redes sociales. Hasta luego. Esto fue Hablemos en Casa. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en la próxima emisión para seguir dialogando. Hasta pronto.